El mundo actual y la producción y la dinamización del consumo y de la producción ha generado que se existan diferentes tipos de ofertas, desde gamas muy bajas por calidad, precio, utilidad, mm, tiempo de uso, hasta productos y servicios muy altos, dependiendo de su calidad, tiempo, uso y servicio. Pensamos, si analizamos de forma muy general y hacemos un pequeño eh, repaso, pensaríamos positivamente en que la o el exceso de oferta garantizaría la satisfacción del cliente. Pero este señor nos plantea algo muy interesante que es la paradoja de la elección y los procesos y los conflictos que se generan a partir de la necesidad de toma de múltiples decisiones eh, a la hora de consumir, muchachos. Esto lo investiga la psicología del consumidor y vamos a trabajar el día de eso. La paradoja de la elección, eh, este señor nos empieza a plantear desde un postulado. Esto es un texto. Ustedes pueden encontrarlo, pueden comprarlo en la web. Se llama La paradoja de la elección o The Paradox of the Choice. Eh, es del 2004, no es muy costoso. Lo pueden encontrar incluso de segunda mano en internet. Él es un señor, es un psicólogo y nos plantea que la libertad de elección nos hace felices. Él empieza a partir de esta pregunta y nos empieza diciendo, nos hace felices tener la libertad de elegir. Es algo como una pregunta que alguien podría decir, pero pues qué pregunta tan boba, si me permiten la expresión, pero aunque ustedes no lo crean, no es una pregunta boba, es una pregunta muy importante en el momento en que es necesario la libertad en la elección, debería ser una forma positiva para la sociedad o para el individuo tener tanta capacidad de elección. Es muy importante. La libertad de elección nos hace felices. Es necesario. ¿Qué plantea acá? Él plantea que la felicidad es una máxima del ser humano, pero que en estas facetas o en estos procesos de elección del consumo, la felicidad ya no entra a ser parte del juego, sino que el consumo se convierte en un aspecto mucho más nefasto y negativo para el desarrollo social que un proceso positivo. Eso es muy importante porque es una teoría, eh, entre comillas, que no refuta el consumo actual, pero que sí nos plantea dicotomías, conflictos, problematizaciones respecto al ser humano y cómo se enfrenta a las dinámicas de consumo, a la presión de elegir. Nos dice el enunciado, unas generaciones atrás, él plantea 50 años, más o menos dos, eh, cuando se iba al mercado a comprar un bien o un servicio, la toma de decisiones no era tan compleja y la oferta de productos no era tan abundante y abrumadora. ¿Qué quiere decir esto? Schwartz lo escribió más o menos en el 2005, a Latinoamérica llega alrededor del 2010 esta teoría, tenemos de esa teoría a la actualidad más o menos un desarrollo de unos 12 años, una década, donde han existido diferentes cambios. Llevamos un año teniendo cambios a nivel comercial, de marketing, que enos aquí. Él nos dice, hace 50 años, él pone un ejemplo, él dice, yo me iba a comprar un pantalón y tenía dos opciones. Uno, mentiras, iba con dos planteamientos a comprarme un pantalón. Uno, iba a usar un pantalón para el diario o un pantalón para ocasiones especiales. Él dice, siendo una persona medio acomodada, que se pudiera dar ese gusto. Bueno, entonces él dice, no, pues yo elegía eh, uno solo, que era
tenía dos opciones, ¿no? El de satín, bueno, no sé qué materiales se manejaba, pero no era el jean, y el jean que era generalmente el utilitario, el de combate, y él plantea, o sea, si yo iba a elegir el jean, no iba a elegir el jean más costoso, no, elegí generalmente el más económico que me ajustara a mi medida y a mis necesidades. Y ese era y pare de contar. Ahora, la comparación es que si tú te vas, él decía, mi edad es entre 15, 12, 20, entre 15 y 20, entre 15 y 18. Si ahorita vamos a plantearnos una compra entre un joven hombre o mujer entre 15 y 18 en un rango socioeconómico donde puede adquirirse uno de estos elementos o estos productos, planteamos o nos planteamos un escenario totalmente distinto. Este escenario totalmente distinto que nos genera o que nos hace pensar que la elección ya está subordinada a relaciones externas que la afectan. No solo la necesidad de un producto para resolver una necesidad que sea el vestido, el abrigo, el trabajo, no. Ahora la prenda está asociada a toda una identidad, a todo un complejo entramado de desarrollo de identidades sociales, culturales e individuales. Por eso, a más complejidad, miren muchachos, a más individualización tecnológica de la sociedad, es decir, a cómo estamos, esto tiene pros y contras, la virtualidad también se complejiza y se dilata mucho más las relaciones humanas, sociales, económicas y políticas, haciendo un poco más difuso esa realidad que tenemos alrededor nuestro. Hoy por hoy podríamos hablar que son 3 generaciones atrás, más o menos lo que plantearía la teoría de Barry Schwartz de la paradoja de la elección. Pero ya vamos entendiendo las dinámicas que nos plantea este autor. Miren cómo termina él. Elegir no nos ha hecho más felices, sino más insatisfechos. El señor Barry Schwartz en su texto nos ejemplifica que cuando él está en edad juvenil, ir a comprar un pantalón no era una decisión difícil, ya que no existían más de 3 opciones de compra. Así que simplemente tomaba la que más se ajustaba a su presupuesto y comodidad sin sentir remordimiento o insatisfacción por la compra. Esta parte, síganme acá con el cursor, las últimas 2 líneas es la clave de este ejemplo, el remordimiento y la insatisfacción. Hoy por hoy, todos los que hemos comprado un producto que hemos querido tener con añoranza, llámese computador, llámese balón de fútbol, llámese automóvil, llámese casa, llámese X o Y, en un 80% de este tipo de decisiones han elegido una. Y al elegir esa una, han sentido un cierto porcentaje de insatisfacción. Cuando usted siente insatisfacción, no puede alcanzar el umbral de la felicidad. El umbral de la felicidad se da cuando usted se encuentra plenamente satisfecho. Cuando usted está insatisfecho, no puede alcanzar el umbral de la felicidad. Es por esto que todos hemos sentido esa sensación de, tal vez hubiera elegido la otra opción. Esa es la insatisfacción de las que nos habla Barry Schwartz. Y él dice que es una insatisfacción creada, artificial y construida a partir de las relaciones de consumo que tenemos en la era contemporánea. Cuando yo hablo de contemporáneo, es lo más actual a nosotros. ¿Listo, muchachos? Cuando yo hablo de modernidad, de tiempos modernos, estoy hablando entre los años 1800 al 1960, tal vez, para que ustedes entiendan las dinámicas temporales con las que se tienen que acomodar en un mundo científico, universitario y de conocimiento. ¿Por qué? Porque en muchos libros de matemáticas de administración están estos términos ya bastante conocidos. Eso es muy interesante, muchachos. La contemporaneidad, yo no soy sociólogo, me gusta mucho la metodología sociológica para abordar la complejidad de los problemas actuales,
pero no me quiero meter con un sociólogo porque ellos son muy rigurosos con sus métodos y cómo se acercan al fenómeno, pero creo yo que desde la sociología y desde las ciencias humanas debería plantearse la dinámica de entender por qué a mayor capacidad de compra, a mayor capacidad de discusión en la oferta, mayor insatisfacción y mayor distancia a alcanzar el umbral de la felicidad con el consumo. Importantísima pregunta, daría para un doctorado de una sociología del consumidor o una antropología social. Bueno, ya vamos mucho más perfilando a qué vamos, ¿no? A que la compra en la era contemporánea genera más una insatisfacción que un proceso de felicidad, que era a lo que deberíamos apostar al consumo, especialmente de bienes de placer, viajes, pantalones, ropa, computadores, que no serían esenciales para la sobrevivencia del ser humano. La paradoja de la ansiedad, menos es más. La paradoja de la elección, porque más es menos, publicado en el 2004, es un libro del psicólogo norteamericano Barry Schwartz, así como una paradoja planteada en el mismo sobre la satisfacción humana y la libertad de decisión. Lo que se plantea este señor es, bueno, el ser humano en una sociedad altamente estructurada por el consumo y para el consumo, es satisfecho, se siente satisfecho en el momento de el consumo de estos elementos o de su compra. Son preguntas muy importantes y que determinan factores para entender nuestra sociedad. Otra importante pregunta. Recordemos que estamos partiendo de la psicología del consumidor. Los preceptos básicos de la psicología del consumidor nos dan o nos dicen que es una ciencia, una disciplina que trata de entender la dinámica y estructuras en la relación del comercio y el mercado para la toma de decisión de un consumidor. Finalmente, recordemos que yo siempre les he dicho que nosotros entendemos, queremos entender el mercado ¿para qué? Para tratar de influenciar y cambiar la dinámica y la compra. O sea, influenciar la toma de decisión de nuestro consumidor. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que el ser humano no es libre de tomar su decisión, está siendo guiado en un laberinto como un ratón de laboratorio. Somos guiados como borregos por grandes estructuras mentales, publicitarias, psicológicas que hacen influencia o que toman parte importante en la toma de nuestras decisiones, tanto por identidad, por conjunto social, por agrupación, por pertenencia, bueno, tantos factores y conceptos que podríamos desarrollar, pero que a su vez permitirán entender que la decisión y la libertad que entendemos a veces no es tal y que las corporaciones y las empresas están a tal punto desarrolladas y conocen y intentan predecir nuestro comportamiento que lo logran. Recordaba yo para modo de chiste, estaba hablando con mi papá ayer de los yogures YoPlay de hace un par de años largos. Y yo recuerdo que YoPlay en Colombia se fue porque y me acuerdo que Parmalat también cayó un poco en esa dinámica, que existió un rumor en televisión en los años 90 que YoPlay, que el consumo de yogur YoPlay causaba cáncer. Recuerdo yo esta dinámica y yo, bueno, me recuerdo mucho porque ayer recordé que él me compraba yogures YoPlay cuando yo era pequeño. Y estábamos hablando de que el poder de la publicidad y de un rumor corporativo destruye una corporación. Aquí en Colombia acabó con esa marca. Entonces, miren la capacidad de influencia de una corporación en el mercado. Dicha paradoja propone la tendencia del ser humano a estar menos satisfecho con las decisiones que toma cuantas más alternativas tenga donde elegir. Por ello, Schwartz sostiene en su libro
que la eliminación de algunas opciones de los consumidores en gran medida puede reducir la ansiedad de los compradores. Ya estamos hablando de que encuentra una sintomatología y que ve con preocupación que la abundante o la sobre demanda está generando problemas clínicos que son la ansiedad en los consumidores. Esto es muy importante, muchachos. En algunos aspectos se podría entender que esta dinámica de estos temas tratan sobre sanidad pública. ¿Por qué la elección de un producto en la actualidad nos genera satisfacción? En las sociedades desarrolladas modernas existen miles de opiniones para cada decisión minúscula a tomar. Según un estudio de Harvard, según un estudio de la Universidad de Cornell, perdón, una persona promedio toma 200 decisiones al día, tan solo en lo que respecta a comida. O sea, imagínense la dinámica de la decisión para decidir qué queremos comer. Si en sus hogares, mis queridos estudiantes, hay, está generalmente la madre, la esposa, que decide qué se come, al menos en el 80%, 70% de los hogares, ustedes no están siendo libres de la toma de decisión de sus consumos. Están siendo influenciados, uno, por la jerarquía que se le tenga, o dos, por la entrega de legitimidad y de soberanía en la toma de la decisión de la persona, o tres, que simplemente usted deja tomar esa decisión. Ahí usted no es libre de la toma de decisión de la elección de su comida. Eso suele pasar en muchos aspectos. Algunos investigadores han estimado que un adulto toma en total alrededor de 35.000 decisiones conscientes cada día. O sea, estamos desde que nos ponemos de pie o desde que en nuestras camas entramos en un estado de conciencia, que es el despertar, estamos tomando miles y miles de decisiones. Cómo el cerebro controla el esfínter y la necesidad de ir a un baño después de X o Y horas de quietud, entre comillas, y de pasividad. Son elementos muy interesantes a pensar. Y pensar que 35.000 decisiones conscientes al día es un número tal vez exagerado, pues tendría que explicarse y mirar a cabalidad el estudio de la Universidad de Cornell. Pero sin lugar a duda, esto evidencia que el ser humano es un ser, un espécimen, que basa mucho de su vivencia, de su forma de vivir, en la toma de decisiones conscientes e incluso inconscientes. Variables de la paradoja de la elección. La paradoja de la elección tiene varios elementos representativos o que marcan este tipo de fenómenos. La parálisis, nos dice Schwartz, es cuando una persona tiene tantas opciones para elegir que simplemente se abruma al tener tantas ofertas sobre su necesidad. ¿Esto qué quiere decir? Me ha pasado que uno se quiere comprar un par de tenis y encuentra tanta multiplicidad de opciones, marcas, precios, gustos, eh, que termina uno abrumado y termina no haciendo una compra o haciendo una compra mal hecha, y, no hasta, y solo por su ansiedad y no por satisfacción. En algunas ocasiones el consumidor mantiene una parálisis que desecha su intención de compra por tantas opciones. Repito,
La parálisis es el proceso de restricción de la compra al sentirme abrumado por la excesiva variedad eh, de oferta de un elemento. ¿Cuántas veces hemos sobre, cuántas veces hemos sobre estimado un producto, hemos sobre revisado un producto que finalmente terminamos desestimando por esa misma razón y a veces no entendemos por qué? Eso se llama la parálisis y a eso se refiere Barry Schwartz con la parálisis. Debemos tener la capacidad de nosotros los profesionales en este tipo de áreas y de competencias en entender que el ser humano, el que compra todos los días, los que tengan un negocio, que vendan algo, estamos trabajando con seres humanos y sabemos, los que trabajamos con ventas, que todos los días es un día nuevo para un comprador. El comprador de la panadería que compra habitualmente durante 25 años su bolsa de pan de X unidades es un comprador habitual, es un comprador que no, entre comillas, no se necesita hacerle nada más. La pregunta del millón es, ¿qué pasa si el comprador ya no entra a mi panadería y pasa derecho? ¿Qué pasó ahí? Ahí es cuando la psicología del consumidor entra a plantearse preguntas como, ¿por qué si el consumidor durante 25 años está conmigo comprando mi producto, por qué hoy por hoy no lo está consumiendo? Ahí es cuando el panadero debe presentarse preguntas y entender si es su producto, si es la variedad de su menú, si es que el señor ya se cansó de gastar pan. Eso es lo que pretende la psicología del consumidor. Y entender que un consumidor se abruma mucho más con este tipo de elementos es primordial. ¿Por qué va esta clase después de merchandising? Merchandising es la acomodación del producto. Entonces ustedes van a acomodar el producto, aprendieron que el merchandising y la colocación de un producto es importante, entonces van a entender que esa importancia y la elección del producto debe estar determinado no por la sobreoferta del mismo, sino en cantidades justas, decía la presentación de la que hicimos el sábado. Bueno, esta es la parálisis. Variables en la paradoja de la elección. Costo de oportunidad. Después de haber elegido una opción, el consumidor se plantea de forma reiterada si no pudo haberse equivocado y se frustra por no haber elegido otra opción al sentir que perdió su oportunidad con otro producto. A esto es lo que yo me refería con esa sensación rara y extraña que hemos sentido todos los consumidores alguna vez o varias veces, y es que al comprar lo que tanto he anhelado y he querido, siento que esa compra es tan importante que pude haber hecho una mejor elección, haber elegido el otro producto competidor. Generalmente con una compra importante tenemos una, dos opciones, máximo tres, pero sabemos lo que queremos y la competencia. Pero cuando hacemos eso, se tiende a tener una pequeña insatisfacción al sentir que he perdido una oportunidad. Por eso se llama el costo de la oportunidad. Esa oportunidad perdida con la elección de un producto y la pérdida del otro. Pero Schwartz nos plantea, en la mayoría de las ocasiones los consumidores no tienen para resolver esta pregunta o este problema. ¿Cómo se resuelve? Pues me compro los dos. No, el 80% de la población no puede hacer eso, sino que ahorra para la elección de un problema. Pongo un ejemplo sencillo. Voy a comprarme un Renault o un Kia. En X o en Y versión. Es que escogí y, uy, no, me arrepiento, porque esas son como las cuestiones ejemplificantes de lo que sería el costo de oportunidad. ¿Cuánto vale esa oportunidad? ¿Cuánta pérdida yo tuve cuando elegí uno y desestimé el otro? Para que me entiendan. Eso es muy importante, muchachos. El aumento de expectativas.
Lo que esperamos de un producto en la actualidad está más valorado que hace un par de generaciones. Ejemplo, si vamos a la tienda por una camisa y no nos gusta el color o no nos ajusta un poco, simplemente lo desechamos y buscamos una opción que se amolde a mis necesidades, al saber que existe infinidad de ofertas. Nuestras generaciones actuales eh, hemos construido o se ha construido un mundo y se ha crecido en un mundo donde la explotación de la imagen se convierte en un factor determinante. Y esto es lo que pasa en estos momentos. Aumentar la expectativa es a veces publicitariamente intentar engañar o conseguir ciertos elementos que no son idénticos en la vida real. Recuerden ustedes cuando han ido a un eh, Mac y, y han visto la expectativa, pero se han encontrado con la realidad. Variables en la paradoja de la lección. La autoculpa. Este es un sentimiento o una respuesta mental que se da cuando al adquirir un producto, bien o servicio, no se alcanza la satisfacción adecuada y simplemente se sufren las anteriores variables, sintiéndose mal el consumidor por no haber podido tener otras opciones. La autoculpa son sentimientos derivados del consumo generalmente irresponsable y con poca conciencia de lo que pudiese afectar en el ser humano. Y voy a repetir el enunciado porque es muy importante entenderlo, obviamente. Este es un sentimiento o una respuesta mental que se da cuando al adquirir un producto, bien o servicio no se alcanza la satisfacción adecuada o simplemente se sufren los anteriores variables, Sí. sintiéndose mal el consumidor por no haber podido tener otras opciones. Eso es muy importante. El sentimiento negativo que se tiene al no poder tener la capacidad de consumir todas las opciones que tenemos. Eso es la autoculpa. Existen dos tipos de consumidores que se enfrentan a estas variables. Estos dos tipos de consumidores son definiciones bastante interesantes y me gustan mucho porque pueden ejemplificar sencillamente, sin grandes pretensiones, lo que somos las dos grandes divisiones de los consumidores a partir de los pensamientos de Barry Schwartz, ¿no? De pronto también hay otras categorizaciones distintas a esta sobre el mismo fenómeno, que yo creería que es lo más posible. Existen los clientes maximizadores. ¿Qué significa ser un cliente maximizador? Buscan exhaustivamente el máximo, el más mínimo detalle de la información para realizar así la mejor elección de la compra. Es una característica maximizadora la comparación constante de una opción con otra. Llegar al punto de comparar minucias técnicas que a veces solo le interesaría a un consumidor técnico y a veces no lo somos. Esta característica de consumidor tiene más opciones de sufrir las cuatro variables, ya que invierte mucho más tiempo en la elección para resultar con las muchas, para resultar en muchas ocasiones sin la satisfacción del bien o del producto adquirido. Cuando se encuentra uno en este grupo de personas, eh, lo que sucede es que usted pueda sufrir al mismo tiempo o de forma paulatina o progresiva estos tipos de procesos mentales, pero lo más probable es que los tenga al mismo tiempo y que la toma de decisión que se da en estos factores es muy importante, muchachos.
La maximización en este sentido es la toma de decisiones y de conciencia de quién soy yo y cómo me enfrento a mi posición. Tenemos los satisfactores. Son aquellos que se conforman con la opción que más se adecua a ellos. Estos consumidores tienden a estar más contentos con su elección y pasan menos tiempo sobrepasando la decisión o comparando productos, perdón. Este tipo de clientes es un cliente que puede ser mucho más, puede ser satisfecho de una manera más sencilla o más simple y que es mucho más robusto en la toma de sus decisiones y que al Salud. conclusiones, muchachos. Profe, Profe, no le escuchó lo último de la otra imagen. sí, se le corta mucho, profe. Muchachos, ¿me Desde escuchan? satisfactores. Satisfactores. Ah, bueno, muchachos. No, es que yo a veces hago las pausas porque he evidenciado que como tengo compañeros de todos los lugares y regiones de Colombia, a veces tengo ciertos retrasos de segundos con la llegada de la información, entonces a veces yo paro 1 o 2 segunditos como para que no se pierda, porque estudiantes me han dicho que a veces se les corta y les llega como muy corrida la señal, entonces lo hago a veces como para manejar esos variables, pero bueno, voy a Ay, volver a los profe, qué satisfactores. pena con su merced. Pues, de avanzar y es que después se me olvida. No sé si su merced sea el que hace las diapositivas, pero es que hay una parte en la que quedó con dos errores ortográficos en la parte de parálisis, que era como a ver y se le fue con a ver. Entonces, Me, de la, pronto si me, se las, puede me las corregir haces, ese pedazo. sí, Ujú. claro, me las puedes hacer llegar y yo las corrijo con mucho gusto. No hay Vale, ningún problema, gracias, profe. muchísimas gracias. No, a ti muchísimas gracias porque eso denota atención a la clase. Vamos de nuevo entonces a explicar los satisfactores. En atrás también, profesor, en la segunda fotografía de las diapositivas, la segunda ¿Listo, muchachos? diapositiva, atrás. Me la apuntan ahí y yo la corrijo, no hay ningún problema. Muchísimas gracias. Vamos a continuar para que quede el bloque para nuestros compañeros del virtual. Bueno, satisfactores. El consumidor satisfactor es aquel, nos dice el enunciado, son aquellos que se conforman con la opción que más se adecue a ellos. Es decir, pongo un ejemplo, yo tengo 150 millones de pesos y me voy a comprar un apartamento bis estándar muy bien de precio respecto a Colombia, a Bogotá. En otras áreas de Colombia podría ser un precio elevado para un bis, pero yo soy un consumidor, yo y mi hermano, o mi hermano y yo tenemos cada uno 150 millones y el señor, como es un consumidor satisfactor, él mira su necesidad inmediata de vivienda y de cercanía a su trabajo, sin importarle de pronto otros factores como la accesibilidad, la valorización, las condiciones estructurales, bueno, infinidad de cuestiones que pueden determinar la compra o la consolidación de esta decisión. En mi parte, yo no podría tomar una decisión a priori sin la consulta previa de múltiples factores. Eso es lo que nos diferencia. Yo por lo menos tengo claro que soy un consumidor maximalista y que en muchas ocasiones por eso me siento identificado con esta sesión, porque he sentido la insatisfacción en la toma de decisiones. Y yo sé que no soy solo yo, que nosotros los consumidores en general hemos tenido este tipo de problemas. Bueno, muchachos, vamos a tener un poquito de conclusiones. El marketing apoyado de la psicología del consumo debe no intentar elegir entre uno y otro consumidor, que es lo que se suele hacer.
hacer, digamos, van a hacer un focus group para implementar un producto de cierto segmento, de cierto grupo de consumidor. No hay que tratar de buscar uno u otro en lo particular, hay que tratar de hacer marketing y tratar de ejercer la disciplina del consumidor enfocado hacia los dos tipos de clientes, muchachos. ¿Por qué? Porque es que nosotros en la vida real, en la teoría, usted puede desarrollar, yo le puedo decir a ustedes, sí, tienen que enfocarse a cada sector de una manera diferenciada y generando experiencias satisfactorias. Pero en el ejercicio real va a ser mucho más fácil si ustedes construyen su marketing pensando ya en estos dos consumidores. Ya, o sea, hay un señor, tengo dos clientes que me van a comprar un bolígrafo y uno me va a preguntar hasta la factura, hasta la forma de la base de la tinta que se usa. Debo estar preparado para ese consumidor y debo estar preparado para el consumidor que me dice, ¿cuánto vale? Tengo 1000, ¿me alcanza? Tome, ya. Necesito la necesidad, tengo la necesidad y tengo que suplirla. Eh, Debemos estar preparados para las dos dinámicas, eso es muy importante. Como especialistas y como profesionales que vamos a usar la psicología del consumidor como una herramienta de venta, debemos tratar de no imponer o elegir un tipo de cliente, salvo que tengamos un producto muy específico, deberíamos generar campañas publicitarias que permitan ser envueltos las dos o los dos elementos. Además, el mercado está en la necesidad de garantizar un número limitado de opciones por producto para no saturar al cliente o hacer que se pierda el tiempo en la elección del producto adecuado. Acá alguien escribió, el que mucho escoge, lo peor se lleva. Y miren lo que dice una parte de la conclusión. Además, el mercado está en la necesidad de garantizar un número limitado de opciones por producto para no saturar al cliente o hacer que se pierda el tiempo en la elección del producto adecuado, muchachos. Eso es muy importante. Hoy, muchachos, la paradoja de la elección, pensar a veces que la sobreoferta de un producto puede ser perjudicial para el consumo de este. Esta conclusión también va muy asociada a la teoría del merchandising, al hacer entender que una adecuada colocación del producto, una cantidad específica ofertada, puede ser la diferencia entre una compra y una no compra. Bueno, muchachos, les agradezco a todos ustedes. Cordial saludo virtual y presencial. Un abrazo.